clausura de las Olimpiadas, sacó una de sus múltiples cabezas. El mundo entero, los que no conocen, los que son ignorantes, creyeron que eran cuentos de duendes o alguna caricatura. Sin embargo, los que conocemos de qué forma operan estos poderes, nos damos cuenta que España verdaderamente está bajo el poder del maligno, como ninguna otra nación actualmente en la humanidad. Al grado que, vuelvo a repetir, saca su cabeza y le dice al mundo, aquí estoy. Aparte de estas cosas que son solamente detalles, el mundo está dando un avivamiento de lo oculto, la clarividencia, el psiquismo, la necromancia, la brujería, viajes astrales, meditación trascendental, yoga, magia, percepción extrasensorial, cartomancia, quiromancia, parapsicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo está por todos lados con unas tinieblas bárbaras, creyendo que realmente podemos tener nosotros poderes psíquicos, podemos controlar la materia, podemos comunicarnos con los muertos, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que no estamos solos y tenemos un libro que es la Biblia, la cual nos corre el velo y nos descubre que detrás de todo este espectro y detrás de toda esta gama de prácticas ocultas se encuentran poderes de las tinieblas activos, energetizando, desviando, engañando, controlando, matando y destruyendo las mentes de los seres humanos. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente: cuando tú conozcas la verdad te hará libre. En el Antiguo Testamento hay una advertencia muy solemne que nos muestra que todos nosotros somos seres libres, morales, para poder escoger. Tú en esta mañana, después de la conferencia, puedes salir repelando, gritando, protestando, burlándote. Esto no ya es asunto mío. Porque quiero decirte que tú eres responsable delante de un Dios que existe y que se manifestó en una cruz. Y este Dios te dice en esta mañana estas palabras. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, y te apartas del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Damas y caballeros, la Biblia nos muestra que hay dos fuerzas operando en el mundo, solo dos fuerzas, el bien y el mal, las bendiciones o las maldiciones. Estas dos fuerzas son reales, están en actividad, están energetizando hacia el bien o hacia la destrucción a la raza humana. Y va a venir un día, la Biblia dice, en la que Dios va a tener que juzgar a todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y algún día tú en esta mañana, vuelvo a repetirte, te puedes burlar, te puedes reír, pero quiero que sepas que vas a morir. Y algún día cuando tú mueras, la Biblia dice que tendrás que presentar delante de un Dios justo y santo, y le vas a tener que entregar cuentas claras. Dios te llamará en el juicio y te dirá qué escogiste cuando tú estabas vivo. Y si te encuentras culpable en ese momento, la Biblia dice que serán arrojados y separados eternamente para la destrucción de sus cuerpos, de su alma y de su espíritu, alejados de la presencia de Dios. Quiero en esta mañana analizar de una forma breve, porque estoy pensando ya hacer un libro acerca de esto con más detalles,
quiero analizar brevemente la mayor parte de las prácticas ocultistas que el mundo está ahorita desarrollando, pero he escogido las que más se creen y se practican en México y quiero compararlas a la luz de las Sagradas Escrituras. En el libro de Isaías, en el capítulo 47, encontramos en primer lugar la astrología. No es la astronomía. La astronomía es el estudio científico de los astros. La astrología, o el conocimiento ocultista de los astros, es tratar de creer que los astros pueden energetizar o dirigir o controlar la vida de los seres humanos. Y las personas que no lo sepan, quiero en esta mañana que sepan que la Biblia condena la astrología y la práctica de los horóscopos, y que traigas colgado ahí a Géminis o a Leo y que le digas, pues tú qué sabes porque somos caracteres diferentes. Toda esta serie de situaciones la Biblia la condena, y muchos de ustedes se ríen porque da risa, pero es real, opera y funciona. Y la Biblia dice que cualquier persona que esté practicando la astrología está influida y controlada por los poderes del maligno. Dice Isaías 47, versículo 13, del 12 al 13, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, versículo 5, encontramos también que había un rey llamado Josías, y cuando él comenzó a gobernar, quitó la costumbre y las tradiciones de la astrología. Y dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 23, versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. La astrología pretende predecir el futuro a través de la influencia de los astros como el sol, la luna, etcétera, etcétera, y esta práctica de origen ocultista atribuye virtudes a los cuerpos celestes y afirma que los planetas y las estrellas influyen en los eventos humanos. La gente no sabe que cuando alguien va a consultar el horóscopo y le dice el horóscopo hoy no hagas negocio y no haces negocio porque te va a ir mal, las cosas muchas veces sí suceden, pero porque la gente es ignorante, que detrás de las maquinaciones de los horóscopos se encuentra un ejército de espíritus llamados demonios, que van a hacer que muchas cosas en tu vida coincidan con el horóscopo para que tú, de una forma terca y obstinada, continúes creyendo que pueden regir y controlar tu vida. El peligro más grande de la astrología es que desconoce la autoridad de Jesucristo para gobernar y establece en su lugar a los astros sobre la vida humana. La astrología elimina la fe, la oración, la lectura de la Biblia y la dependencia única en aquel que quiere que dependamos el Dios y Padre de Jesucristo. Tenemos en segundo lugar un juego que venden por todas las jugueterías que se llama la tabla Ouija. Y cantidad de niños y cantidad de jóvenes principalmente creen que es un juego.
Hay muchos ocultistas a los cuales yo he tenido que enfrentar, y muchos parapsicólogos que me han dicho que la Ouija se mueve a través de vibraciones mentales escondidas o energetizadas en la mente humana. Sin embargo, a un ocultista una vez le pregunté y le dije, ¿cómo puede un niño que jamás supo cómo se llamaba, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, el apodo de Napoleón, o la isla donde murió Napoleón, o algún hecho que jamás fue registrado, cómo puede el niño transmitir una información que él no tiene y la Ouija contestarle? Lo que la gente no sabe es que detrás de este fuego infantil, aparentemente, es la forma más fácil, escúchenme, la Ouija es la forma más fácil de introducir a los jóvenes al espiritismo. Es el primer paso y la introducción más rápida al mundo y al control de espíritus demoníacos. Los demonios mueven la tabla engañando a la persona, y los practicantes, los que continúan practicando la Ouija, el 98% de estas personas acaban en las drogas, en la brujería, en el ocultismo, en cultos satánicos o en personas inmorales degenerando sus cuerpos sexualmente. En tercer lugar tenemos la percepción extrasensorial. ¿Qué es la percepción extrasensorial? Hace algunos días en un hotel muy famoso de México se invitó al público a que llevaran a sus niños y les enseñaran a leer con los ojos vendados a través de lo que llaman ellos escritura automática o percibir extrasensorialmente y poder adivinar sin que ellos usaran los dos ojos de los sentidos de la vista. La percepción extrasensorial es una habilidad diabólica para conocer de una forma sobrenatural. Está de moda leer con los ojos, con el tacto de las manos, sin utilizar los ojos. Los demonios han promovido la percepción extrasensorial a través de la telepatía, la clarividencia y la escritura automática. No es cierto que tú tengas poderes para poder leer la mente de una persona. No es cierto que tú tengas poderes y que te concentres y que comiences a leer un libro con los ojos vendados. La Biblia dice que los seres humanos somos una raza caída de seres sin poderes, débiles, incapaces para ayudarnos, por lo cual Dios tuvo que intervenir en el tiempo y en el espacio para poder redimirnos y rescatarnos y sacarnos de la condición tan patética y tan lastimera en que nos encontrábamos y darnos vida a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero el diablo viene por otro lado y te dice, tú no necesitas un Salvador. Tú no necesitas una vida de oración, tú tienes poderes psíquicos, ponlos a funcionar. Y ahí encontramos personas como este judío Uri Geller, que hace algunos años invitó a los televidentes a que doblaran cucharitas. Apaguen el ventilador, por favor. No prendan los ventiladores, por favor, durante la conferencia. Uri Geller comenzó a doblar cucharitas a través de la televisión, y yo conozco gente que agarraba la cucharita y la ponía en sus manos y se doblaban las cucharitas. Los relojes se atrasaban o se descomponían. O sea, estos poderes, damas y caballeros, son reales. Realmente Uri Geller tenía estos poderes que ahorita se le descontinuaron. Nada más que estos poderes no venían de Uri Geller, ni tampoco de las gentes que comenzaron a practicarlos, sino de los demonios y de los potestades y poderes del mal. Tenemos en cuarto lugar la meditación trascendental. ¿En cuántos de ustedes tienen un gurú? No me levante la mano, no quiero avergonzarlos. Pero hay mucha gente en Cuernavaca y en Tepoztlán que son aficionadísimos a los gurús. Si tú vas a una tienda naturista, desgraciadamente siempre hay anuncios de la meditación trascendental, de la gran confraternidad universal y de los gurús. Y el camino de la meditación trascendental es hacerle creer a la persona, básicamente,
que tú te puedes, mediante la meditación, mediante los karmas, mediante cánticos como los Hare Krishna, sintonizarte con el mundo cósmico y te hacen creer que tú tienes un tercer ojo y que puedes entrar en contacto con la divinidad y que tú eres divino. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario y nos dice que tú no puedes encontrar a Dios dentro de ti mismo, que tú no puedes encontrar a Dios a través del contacto con la energía cósmica. La Biblia dice que Jesucristo mencionó: nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres hacer contacto con la energía cósmica, o como tú le quieras llamar, fuera de Jesucristo, eres un ladrón y salteador. Estás evadiendo el camino y la puerta que Dios estableció, que es Jesucristo. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y encontrará pastos y la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir: bueno, es que mi gurú también cree en Cristo? Así es, pero lo creen como un avatar o como un salvador y dicen que él también fue un gurú. Y ahora viene el Dalai Lama y le dice al Papa que él es Dios. Así le dijo, que él es Dios, que él es divino. Y el mundo entero viene un gurú y vienen y se postran entre ellos, les besan las manos y les atribuyen poderes psíquicos que posiblemente sí los tengan sin darse cuenta que son falsos profetas. No hay un solo gurú que no sea un falso profeta. Se dicen iluminados, sin embargo, son falsos profetas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos en quinto lugar, la famosa reencarnación. Todos los que tienen gurús, todos los que son Hare Krishna, todos los que están en meditación trascendental, todos los que practican el control mental, todos los espiritistas, no existe ninguna filosofía oriental que no crea en reencarnación. La reencarnación es el sustituto filosófico más grande que existe para el plan de la salvación de la Biblia. La reencarnación te dice lo siguiente: mira, Pancho, si no la haces en esta vida, vas a regresar tal vez en una cucaracha, o en una vaca, o a lo mejor el espíritu de Cuauhtémoc te va a regresar y va a entrar en ti, o a lo mejor el de Napoleón, a lo mejor tú fuiste Hitler hace algunos años. Y nos dice básicamente la reencarnación que hay una reencarnación, volver a entrar a un cuerpo, o que tu espíritu actual viene de otro. Por ejemplo, Buda, Siddhartha Buda, decía que él venía de uno de los más grandes iluminados en el pasado. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia enseña que no es cierto que volvamos a tener otra oportunidad. No es verdad que haya reencarnaciones en animales o que vuelves a venir o transmigración del alma. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Estas filosofías no tienen su origen en la Biblia, la tienen en el Oriente. Tenemos en sexto lugar las cartas tarot. La palabra tarot significa las tablas del destino. Y hay muchas señoras que yo conozco actualmente que echan las tarots. Hay otras gentes que van a que les lean las cartas tarot. Las cartas tarot son 78 cartas, también les llaman mazo de 78 cartas, divididas en dos partes. Las cartas tarot se dividen en el arcano mayor o en el arcano menor. La palabra arcano significa en el latín misterio, o sea, son dos misterios divididos, el mayor y el menor. El arcano mayor consta de 22 cartas y el arcano mayor de 56. 56 y 22 nos dan las 78 cartas. La Biblia nos muestra que cualquier obra de adivinación, más adelante con detalles lo voy a explicar, tiene su origen en Satanás. Estas cartas tarot se originaron en las páginas del libro de Hermes Trismegisto, consejero de Osiris, rey de Egipto, cuando la magia, la astrología, la hechicería
y el espiritismo estaban en su apogeo. ¿Qué cosa existe en las cartas tarot que sea tan diabólico? Bueno, los que las conocen van ustedes a observar lo siguiente. Las cartas tarot tienen la más profunda extracción diabólica en la blasfemia de sus símbolos. Los símbolos de las cartas tarot mezclan la vida con la muerte, el cielo con el infierno, a Dios con el diablo, y sobresalen 4 elementos principales: el fuego, el agua, el aire y la tierra, todos con un valor oculto. Y las cartas se dividen en copas, espadas, pentáculos, que es una estrella con 5 puntas, que es el pentagrama y es el símbolo más satánico después de el macho cabrío que existe para el diablo en el siglo XX. Cuando tú ves un pentagrama, una estrella de 5 puntos con un círculo, es el símbolo de Satanás. Ahora, si tú ves una cabeza de chivo o un macho cabrío como en las Olimpiadas, ya el diablo te dice, aquí estoy y qué. Así que cuando ustedes vean en los cuadernos de sus hijos en la escuela, revísenle las mochilas a sus niños. Y cuando tú les veas pentagramas o camisetas con pentagramas o el 666 o cartas tarot por ahí en la mochila, ustedes tienen que investigar porque tu hijo corre peligro de muerte. Esto no es un juego, esto es algo serio, donde la vida del alma del ser humano está de por medio. Tenemos también la quiromancia. La quiromancia es pronosticar o adivinar a través de las líneas de la mano o a través de la mano. Tú ves una persona que te lee la mano y te dice, bueno, te dice lo siguiente: la vida está escrita en las líneas de la palma de la mano. Y aquí se ve que vas a morir joven, aquí vas a tener larga vida, etcétera, etcétera. Cualquier práctica para adivinar o pronosticar tu vida a través de la bola de cristal, de las cartas tarot o de la quiromancia es de origen satánico. Tenemos también la radiestesia. Hace algunos meses, unos amigos míos fueron a ver a un doctor homeópata y el doctor tenía un péndulo y cuando iba a hacer el diagnóstico puso el péndulo y comenzó a basar el diagnóstico en el movimiento del péndulo. Esta lectura del péndulo para poder interpretar o diagnosticar la salud de una persona es de origen ocultista y se llama radiestesia y se basa en el principio de creer que la persona o nosotros emitimos radiaciones o los minerales, y aunque es verdad que todo es energía, no es verdad que podamos ser dirigidos por ello. Y esto lo hacen a través de una vara, un péndulo o un palo en forma de Y, un palo horquillado, y lo usan para encontrar agua, petróleo o minerales. Convertimos estos objetos en radares y comenzamos a percibir, a adivinar o a tratar de encontrar por la radiestesia las cosas que solo pertenecen a Dios. Tenemos también la acupuntura. Ya todos se voltean a ver ahorita, claro, se pone más calientita la cosa. La acupuntura, oiga señora Dulce, pues la acupuntura es científica. ¿Sabes una cosa? En 6 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, en 6 estados está prohibida, en Inglaterra está prohibida, porque no es cierto que es científica, es un método pseudocientífico y está comprobado que funciona de acuerdo a la percepción de la persona o a la sugestión de una persona. ¿Por qué la acupuntura es de origen ocultista y por qué ningún cristiano debe practicar o ir a que le pongan agujas? Por las siguientes razones. La acupuntura es de origen chino y tiene varios milenios de existencia, aunque el primer libro que trata de la acupuntura se llamó el Mei Qin 300 años antes de Cristo. No obstante, escuchen, de haber estado planificada la acupuntura como fuera de la ley en China, hasta 1955, después de Mao, se le aceptó como un tratamiento pseudo-experimental para afecciones del cuerpo. La acupuntura llegó a Europa en el siglo XVII y entró a América a través de Argentina en 1934. Y esto es lo que la acupuntura practica o enseña.
Los chinos clavaban las agujas en puntos especiales del cuerpo con el objeto de dirigir la energía vital del cuerpo, presente en todas partes. Ellos lo llaman en el chino energía cósmica, y circulando por todo el organismo a través de conductos llamados chins o meridianos. Estos meridianos, de acuerdo a los acupunturistas, recorren todo el cuerpo a lo largo de los miembros y el tronco, y en su trayectoria se sitúan los puntos. Según los chinos, esto funciona porque el hombre es un microcosmos, y como tal, las leyes cósmicas rigen al igual que en la naturaleza. Los representantes de esta dualidad son yin y yang, formas opuestas pero idénticas de la energía. Una persona se enferma, de acuerdo a los acupunturistas, cuando existe un desequilibrio de esta energía y del universo. Esta filosofía de origen ocultista no tiene cabida en la palabra de Dios, porque no es verdad que estemos nosotros controlados por una energía cósmica que controla el cuerpo. Sí es verdad que tenemos corrientes dentro del cuerpo, pero no es verdad que puedan ser dirigidas a través de la insertación de estas agujas. Por eso dice la Biblia en Colosenses 2:8. Miren que nadie nos engañe por medio de filosofías y locas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Creo que podemos prender 2 ventiladores. Si tienen calor, háganme así, para que yo pueda dirigirme por ustedes. Tenemos también el control mental. ¿Cuántos conocen el método Silva de control mental? En México es muy popular y se enseña que el ser humano puede tener control de su mente mediante la autosugestión. Y de esta manera, vivir de una forma positiva. La Biblia dice que el hombre nunca podrá dominar su mente por la razón que no tenemos la capacidad ni siquiera para ayudarnos a nosotros mismos. Otras prácticas de la hechicería y del ocultismo es la adivinación. Dice en Levítico, en la Biblia, capítulo 19, versículo 31, no se vuelven a los encantadores, ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Dice el capítulo 20 de Levítico, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de su pueblo. Dice Levítico capítulo 20, versículo 27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Tenemos en otro lugar el vudú. El vudú es una hechicería que tiene su origen en el África y llegó a Haití. El vudú es una forma de controlar a una persona por demonios para enfermarla, matarla o hacerle que le vaya mal en los negocios o hacerla que odie a otras personas. Tenemos también la macumba, que bailaba nuestro hermano que ahorita pasó Julio César antes. No sé si la bailaste, Julio César, ¿verdad? Pero en tu país la macumba es muy famosa. Y la macumba en el Brasil es un baile donde invocan a 2 dioses, y los que están bailándola invitan a espíritus a que los posean, y estos espíritus poseen a las personas, y tú lo que ves en la macumba es un baile que vas a volver a ver si no recibes a Jesucristo en el infierno otra vez. Tenemos también los amuletos. ¿Cuántos de ustedes andan comprando esas rueditas que se ponen aquí en la mano para que les dé energía? Patas de conejo, fetiches, talismanes. Cualquier persona que use amuletos lo hacen con el objeto de creer que se pueden proteger de los poderes del mal, cuando es todo lo contrario. Los fetiches y los amuletos y las patas de conejo, toda esa sarta de tonterías y supersticiones atraen a los espíritus demoníacos a las personas. ¿Qué cosa es una superstición? La palabra superstición significa en el griego miedo
a los demonios. Daimon, phobes en el griego. Y la persona supersticiosa nunca se sube a un piso 13 en el hotel, que su cuarto en nivel 13, nunca pasa debajo de una escalera, nunca ve un espejo bajo ciertas circunstancias. Si se le aparece un gato negro, es un símbolo que le va a ir mal. La palabra superstición implica miedo a los demonios, y un cristiano se puede hospedar en el cuarto número 13. Un cristiano puede pasar debajo de una escalera. Un cristiano se puede ver así la cara, hacerle así en el espejo las veces que quiera. Un cristiano que se le aparezca Juan Diego, en el nombre de Cristo lo reprendemos. Es increíble que pueda haber un cristiano que sea supersticioso. Esto es de origen ocultista. Tenemos también las sesiones espiritistas. En las sesiones espiritistas se invitan a muchas gentes. Se utiliza a un ser humano que se le llama medium. Este hombre o mujer comienza con quién te quieres comunicar. Pues me quiero comunicar con mi abuelita. El medium comienza a invocar a la abuelita y después de un rato comienzan a oírse voces, y quiero decirles que aquí hay verdad y también fraude. Hay mediums que son reales, que sí se contactan con los demonios, y hay otros que son fraudulentos. Los que son reales se comunican con la abuelita de Pancho o de Juanita y le pregunta, ¿qué le quieres preguntar? Bueno, pregúntale que dónde dejó el billete de lotería. Y el medium le contesta al medium: damas y caballeros, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 28 que estos no son mediums, son espíritus demoníacos engañando a la persona, haciéndole creer que el espíritu de su abuelita sigue en pena vagando en el mundo. La Biblia enseña que no existe ningún espíritu de ningún ser humano vagando en el mundo. Cuando tú te mueres, o se murió Hitler, o se murió el grupo, o se murió Brunhilda, cuando se mueran, te vas al infierno o te vas al cielo. No hay tal cosa que puedan invocar muertos que regresen. No son muertos, son demonios. Que conocieron a tu abuelita, que hablan como tu abuelita, que saben todo lo que tu abuelita hizo, saben hasta cuántas veces iba al baño tu abuelita. Pues la gente está engañada porque creen que son espíritus, y la Biblia prohíbe en Levítico 20:27 invocar espíritus de muertos. Tenemos también el yoga. La palabra yoga significa unión, y el yoga son ejercicios físicos orientales de carácter pseudo espiritual con el propósito de unirse a Dios. Alguien me puede decir, señora Dulce, yo con el yoga me he sentido muy bien, yo no discuto las posiciones y la elasticidad que el ejercicio le da. El problema del yoga, como el problema del karate, no es el ejercicio en sí, es la filosofía que se encuentra detrás, donde al entrar en posición de yoga tienes que poner tu mente en blanco. Y esta filosofía tiene el propósito de poner pasiva la mente, porque no existe una forma más fácil de invasión demoníaca que una mente pasiva. La Biblia dice en Colosenses 3:16, sean llenos de la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado y dichoso la persona que de día y de noche, día y noche, medita y piensa y estudia la palabra de Dios, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Una mente ociosa, una mente pasiva, es el taller más grande de Satanás. Y finalmente encontramos que la Biblia nos muestra que hay manifestaciones de las personas que practican el ocultismo. ¿Cómo puedes tú saber en esta mañana que estás tú invadido por demonios? ¿Cómo puedes tú saber en esta mañana que tienes problemas mentales y que hay una influencia demoníaca en tu vida? Bueno, las personas practicantes de todas estas cosas manifiestan depresiones prolongadas. Tomen nota, por favor, número 1. Depresiones prolongadas. ¿Es normal que se muera tu papá o tu mamá y te sientas deprimido? Un mes,
2 meses, 3 meses, pero por favor, no 6 meses, ni 1 año deprimido. Porque una persona que tenga una depresión constante está bajo influencia demoníaca. Cristo vino a darnos paz, armonía, convicción, seguridad. Somos más que vencedores en Jesucristo. Él no vino para que viviéramos una vida atormentada y con problemas y depresiones constantes y pastillas tranquilizantes por mis depresiones. No son las pastillas las que te pueden libertar, es el poder de la sangre de Cristo. Encontramos también melancolía obsesiva. Una persona influida por demonios es una persona que continuamente sufre de tristeza obsesiva. Es una melancolía constante, nunca tiene satisfacción en la vida, nunca está conforme, siempre está amargada, siempre está bajo un yugo, una presión, no es libre, en otras palabras. En tercer lugar tenemos pasiones incontroladas, deseos sexuales incontrolados. Eso que de repente te levantas y tengo que ir a rentar un video pornográfico. Y es una fuerza dentro de ti que te lleva a que incontrolada, que tienes que comprar ese video pornográfico. O tengo que leer esta revista pornográfica. O eres una muchacha y relinchas como caballo bien alimentado. O una muchacha que se acuesta con su jefe, y se acuesta con su novio, y se acuesta por acá, y se acuesta por allá. Cualquier deseo sexual sin control, estás bajo influencia y poderes de demonios. Temores crónicos. Personas que constantemente le tienen miedo al agua, miedo a subirse al avión, miedo a salir, miedo a la oscuridad, miedo a que le hagan, miedo a las películas, miedo a la muerte, miedo a esto, miedo a aquello. Cualquier persona con un temor constante que no sea normal, esa persona con estos temores está bajo el dominio y la influencia de demonios. Deseos desmedidos de llamar la atención. Se llama exhibicionismo. Cualquier persona que cuando llega a una fiesta, ya llegué, miren todo el mundo, es personas que siempre quieren ser el centro de atención o de que todo el mundo sepa, aquí estoy. Esas personas tienen influencia de demonios. La Biblia nos muestra que lo opuesto al exhibicionismo es la humildad. Los fariseos amaban sentarse en las primeras mesas, eran exhibicionistas, querían que todo el mundo los viera. El siervo de Dios no puede ser exhibicionista. Y finalmente tenemos que una persona donde ya está diagnosticado 100% su problema demoníaco es desprecio a la sangre de Jesucristo. Desprecio y blasfemias contra la Biblia y contra Dios y contra Jesucristo. Una persona que ya en tu casa agarra la Biblia y la tira al suelo, o maldice a Cristo, o comienza a blasfemar en contra de Dios, no hay la menor duda que necesita liberación. Es una persona oprimida y controlada por demonios. A esto le agregamos cambio de voz, deformación de la personalidad. La psiquiatría le llama esquizofrenia. La esquizofrenia no es esquizofrenia mental, es esquizofrenia demoníaca. La palabra esquizos y frenos significa personalidad dividida. Cuando una persona es de una forma en la mañana y en la tarde es de otra forma y tiene 2 o 3 personalidades, lo mandan al psiquiatra. No lo mandes al psiquiatra, necesita una liberación, necesita ser libre. Son demonios los que han totalmente invadido su vida y están tratando de volverlo loco con 2 o 3 personalidades. Esa persona necesita recibir a Jesucristo, necesita ser lavada con la sangre de Jesucristo. Solo Cristo te puede dar una personalidad estable, con armonía, con paz, con seguridad en tu vida. Y el mundo está lleno de esquizofrénicos. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué nos prohíbe Dios que nos metamos
en toda esta práctica de hechicerías y de brujería. Dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 33 al 35, damas y caballeros, que cuando Jesucristo nació en un mundo invadido, controlado y energetizado por Satanás. Cristo nació en territorio enemigo. Y cuando Cristo apareció en el mundo, hagan de cuenta que le echaron una pedrada a un nido de abejas. Puso en acción las abejas, los demonios, y cuando Cristo invadió el territorio de Satanás, los demonios comenzaron a manifestarse por todos lados y a revolotear alrededor de él y a mandarle enemigos, a calumniarlo y a perseguirlo, porque era la amenaza más grande para el reino de las tinieblas. Y por eso dice Lucas 4 del 33 al 35, que cuando entró Jesucristo en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué vienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. En el capítulo 6 del mismo Evangelio de Lucas, versículo 18, dice la Biblia: y los que habían sido atormentados, escuchen, atormentados, los demonios atormentan la mente humana con depresiones, con temores, con esquizofrenias, con locura, con demencia. Los demonios vienen a vivir la mente humana. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados por Jesucristo. Capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades. Del capítulo 13, versículos del 10 al 12. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 16. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí encontramos que una mujer que estaba jorobada tenía un demonio incrustado en la columna vertebral, y el demonio en la columna la había hecho que viviera encorvada 18 años. Y cuando Jesucristo la sanó, el demonio salió fuera y la mujer se enderezó. La Biblia nos muestra que solo Jesucristo, damas y caballeros, tiene poder para abrirte los ojos, iluminarte y protegerte del reino de las tinieblas. He aquí, dice la Biblia, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo Cristo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a ustedes, estando muertos, les dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia dice que cuando Jesucristo moría en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo era la victoria contra el diablo y los demonios.
Era la muerte de Cristo, era su sangre derramada en esa cruz la que le daba el poder de tener control y victoria sobre el reino de las tinieblas. Y a nosotros nos ha dado la misma autoridad. La Biblia dice en Hebreos 2, del 14 al 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a esclavitud. Cristo vino a hacerte libre. Cristo quiere que en esta mañana tus cadenas sean rotas con su poder. Cristo quiere arrancarte las vendas y que el yoga y que la meditación y que el control mental y que tantas cosas que has aprendido en el mundo, porque estás ciego. Un ciego, aunque le pongas una vela, no ve. El problema no es la luz, es su ceguera. Él tiene que abrir los ojos para ver la vela. Y en esta noche, en esta mañana, ¿quién te va a abrir los ojos? Jesucristo. Arrepiéntanse en esta mañana. La Biblia les llama al arrepentimiento a todos ustedes, los que de alguna forma, por ignorancia o por lo que quieras, practicaste estas cosas que pertenecen a los poderes del mal. La Biblia dice en Apocalipsis finalmente 21, versículo 8, los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis 22, versículo 15, dice la Biblia, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás en esta mañana, para ser libre de la hechicería? ¿Cómo podrás romper la limpia que te hicieron cuando eras niño? Gente que limpia a los niños con huevo, con hierbas, para curarlos de enfermedades. Es hechicería. Dios está en contra de las limpias, los embrujos, los hechizos, la idolatría y todas las prácticas de Satanás. No es un juego. Dios condena esto y te manda que te arrepientas en esta mañana. Número 2, después de arrepentirte, dile a Cristo, ahí desde tu lugar, estas palabras, y les pido a todos que inclinen su cabeza. Dile a Dios en esta mañana, Señor, reconozco que has puesto delante de mí la bendición y la maldición. Estoy arrepentida porque en mi ignorancia hice muchas cosas que te ofendieron, mi Señor y mi Dios. Me arrepiento con todo mi corazón y cancelo con el poder de la sangre de Jesucristo cualquier limpia que me hayan hecho. Si me hicieron una limpia cuando yo era niño, en esta mañana la cancelo bajo la sangre de Jesucristo. Cancelo toda brujería, todo hechizo contra mi familia o contra mi persona o contra mis hijos en el poder de la sangre de Jesucristo. Señor, escojo la bendición. Bendíceme, Padre. Límpianos con tu sangre, porque creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Mesías, el único Salvador que enviaste al mundo a pagar por mis pecados a través del derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, esta mañana, porque a los 3 días resucitaste a Jesucristo. Ahora vive por los siglos de los siglos. Y te pido, Señor Jesús, en este momento, que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Líbrame del poder de Satanás. Lléname con tu Espíritu Santo
dame la vida eterna y hazme un guerrero de Dios. Hazme una guerrera de Dios para arrebatarle al diablo en la corta vida que tengo a tantas almas engañadas y aprisionadas a través de las prácticas ocultas. Te doy las gracias, Señor, en esta mañana, porque salgo contigo desde la bendición en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana es maravilloso saber que muchos de ustedes han roto con el poder de Satanás. Ya no vas a ir a Tepoztlán, ¿verdad? Ya no vas a ir a que pongan limpias a Tepoztlán ni al Congreso de Brujas, porque quiero decirte que si en esta mañana tú oíste esta voz, la voz del Espíritu Santo, y tú, a pesar de lo que oíste, insistes en que estás bien, Dios hace esto. Yo no te puedo forzar, te dice Dios, pero quiero que recuerdes que es más grande, escúchame, es más grande el poder de Jesucristo que los de los brujos de Tepoztlán. Y nosotros hemos sido testigos en liberaciones de personas endemoniadas, cómo se sujetan al nombre de Jesucristo. A ver, que venga un endemoniado y que le metan una fuerza un cristiano al diablo, no lo podrán, pero nosotros sí podemos sacarlo a él de cualquier persona que le rinda su voluntad a Jesucristo. Y ahí es donde te das cuenta que si quieres poder, el poder más grande está en la cruz del Calvario. Si querías conocimiento, todos los secretos de la sabiduría se encuentran en la persona de Jesucristo. Si querías conocimiento de verdades profundas, se encuentran en la Biblia. Pero Dios te prohíbe que te metas a lo oculto, a obtener información a través de Satanás, de viajes astrales y de brujería, porque tu alma está de por medio. Todos ustedes en esta mañana, los que han invitado a Jesucristo a su corazón, desde ahí desde su lugar, les quiero pedir que se pongan de pie. Todos los que han recibido a Cristo esta mañana, pónganse de pie. Gracias a Dios, mucha gente. Permanezcan un minuto de pie, porque estamos pasando a repartirles una Biblia que queremos que se lleven a su casa. Gracias a Dios, mucha gente. En esta mañana es tu hora de tu libertad. Ponte de pie. Hay dos voces ahorita en tu corazón. Una voz te dice, quédate sentado. Esa es la voz del maligno. Escucha la voz de Cristo, el que dio su vida por ti. Gracias a Dios. Pónganse de pie. Dios nos bendiga. Vamos a darles un aplauso a todas estas personas en esta mañana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los edecanes siguen repartiendo las Biblias a todos aquellos que se pongan de pie, porque queremos que comiencen desde esta mañana a leer la Biblia. Si tú en esta mañana te pusiste de pie, comienza a leer la palabra de Dios, comiencen a orar en el nombre de Jesús, y me parte el corazón que pueda haber alguna persona esta mañana a quien Cristo le ofreció la libertad, pero pudo más tu orgullo, pudo más tu soberbia que la muerte y la sangre de Jesucristo. Pero algún día recordarás que si no eres libre, y cuando tu mente esté a punto de estallar y vayas al psiquiatra, recuerdes que esta mañana Cristo te habló y te dijo, sé libre por el poder de mi sangre. Que el Señor les bendiga a todos abundantemente.